Amigos, reciban un cordial saludo. Estamos agradecidos con Dios siempre de darnos la oportunidad de poder llevarles un nuevo video. En esta ocasión vamos a cumplir la petición especial de mi amigo Santos, que yo le prometí, nuestro colega Yani Zabal, grabar este video para... Él me preguntaba por qué muchas veces retiramos los condensadores que están en corto en nuestro circuito y no deja de trabajar nuestro teléfono, sino que inmediatamente después de retirar este componente nuestro teléfono vuelve y prende. Entonces yo me comprometí a hacer este video, espero que lo puedan ver en su totalidad. Y vamos a hablar entonces de los capacitores cerámicos. El capacitor cerámico no tiene polaridad. Para los que no conozcan este señor, este es un capacitor cerámico. Entonces vamos a decir que no tiene polaridad. También la función principal de los capacitores es el de almacenar energía. Es el de almacenar energía, ¿ok? Entonces, el concepto básico del capacitor vamos a leerlo. Los condensadores cerámicos no tienen polaridad, a diferencia de los electrolíticos o de tantalio, que sí presentan polaridad. Este es un componente pasivo. Su unidad de medida son los faradios. Entonces es un dispositivo o es un componente capaz de almacenar energía, ok. Su función principal es almacenar energía. Entonces, aunque también se puede usar para filtrado y en otras cosas, ¿verdad? Pero en nuestro circuito vamos a encontrarlo mayormente, porque ya más adelante vamos a poder hablar de las funciones y los tipos de capacitores más adelante. Entonces hoy vamos a aprovechar y vamos a usar el diagrama esquemático de un Huawei Y320, que ya lo tengo acá listo. Y entonces también tengo a la mano el teléfono para que vamos a ver. Vamos a cambiar la escena. Este es el Huawei Y320. Ahí ustedes lo pueden ver. Entonces, rápido, no quiero que se alargue este video. El capacitor entonces en nuestra línea está presente siempre para acumular carga. Ahora, ¿por qué el capacitor tiene que acumular carga? Ok, por ejemplo, en la línea VIVAT, vamos a ir acá en la línea VIVAT, vamos a ver dónde ubicamos VIVAT aquí. Ok, por ejemplo, en nuestra línea VIVAT vamos a conseguirnos siempre capacitores. Vamos a, permítanme, no quiero perderme, aquí, por aquí, por aquí. Ok, VIVAT aquí. En la línea VIVAT, por ejemplo, vamos a encontrar gran cantidad de capacitores. ¿Y qué hacen estos capacitores aquí? Vemos acá, por ejemplo, la línea VIVAT siempre lleva un diodo protector, un diodo thinner, y también vemos que va en conjunto a un capacitor. Ahora, este capacitor, ¿qué está haciendo aquí en esta línea? Ustedes ven, la línea viene, entra, luego sale y sigue fluyendo, ¿ok? Lo que hace este capacitor es un capacitor de 22 microfaradios. Lo que hace este capacitor es ayudar a mantener el voltaje de esta línea.
Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro mantiene el voltaje de la línea? Ok, mantiene el voltaje de esta línea, siendo así un ejemplo claro, que nuestro teléfono en un momento por un descuido se nos caiga de la mano y la batería, al momento de que el teléfono caiga al suelo, la batería logre desprenderse y luego volverse a su lugar. Muchas veces el teléfono en milisegundos, lo que hace este capacitor aquí es mantener esa carga y así evitar. Este capacitor lo que hace aquí es mantener entonces ¿cuál? Almacenado aquí ese voltaje, lo mantiene ahí almacenado y así evitar que nuestro circuito se desconecte de una forma brusca. Entonces aquí este capacitor mantiene el voltaje para que nuestro circuito no se desprenda o no se apague de una forma brusca. Entonces de tal manera que, por ejemplo, acá hagamos de cuenta que nuestro teléfono ahorita se cayó y aquí se cortó por un momento la energía, pero volvió porque la batería en milisegundos como que se desprendió y volvió. Y aquí lo que hizo este capacitor entonces es mantener la tensión, mantener el voltaje de aquí y mandó. Y cuando volvió la batería, entonces inmediatamente nuestra línea quedó restablecida como que nada hubiera pasado. Entonces, si entendemos este principio de que los capacitores sirven para acumular, para ayudar a ciertas líneas, pues el concepto ya es bastante práctico. Entonces, automáticamente cuando sucede eso, pues el circuito pues no perderá. Y como les comento, pues no tendremos una drástica reacción. Entonces vamos también rápidamente, quiero que revisemos que siempre en las líneas principales vamos a tener capacitores. Siempre vamos a tener presente ahí capacitores. ¿Por qué? Porque nos van a servir para estabilizar cualquier voltaje. Por ejemplo, vamos aquí a la radiofrecuencia en la banda 5 de nuestro power amplifier o nuestro amplificador, nuestro módulo amplificador de señal. Acá también en su entrada tenemos la línea Vivat y aquí hay dos capacitores. Y ahora, ¿qué están haciendo estos capacitores? Lo mismo, ayudando a nuestra línea siempre a mantener esa tensión, que ese voltaje siempre esté presente y ayudando entonces a que nuestro voltaje esté siempre estable. Entonces, dicho esto, vamos a revisar también nuestra línea VBus. Vamos a la línea VBus. En la línea VBus, nuestra línea de carga, por acá entran los 5 volts que nos entrega el cargador, pero vemos acá que hay un capacitor en esta línea. Ahora, ¿qué hace este capacitor? Siempre este capacitor ayuda a mantener ese voltaje. Ok, entonces vamos rápidamente a la placa de este teléfono. Vamos a ver que este capacitor es el C329 y vamos a hacer algunos ejemplos rápidos para poder determinar con exactitud por dónde está ubicado este condensador. Ok, acá está el capacitor C329, creo que es C329, sí, esto es este capacitor es. Entonces vamos a pasar allá a la placa, vamos a remover ese capacitor
y vamos a ver qué va a pasar al momento de no estar presente. Entonces, si en dado caso este circuito tuviera entonces ese fallo, o tuviera esa, por algún motivo este capacitor entra en corto y nos vemos obligados a retirar ese capacitor, ¿qué piensan ustedes que pasaría con nuestro circuito? ¿Seguiría cargando o no cargaría ya sin este condensador? Entonces este condensador es este que está acá. Vamos a ubicarlo, voy a poner la placa como está en el esquemático. Ahí lo tengo, ahí está la placa. Vamos a enfocar esto, ok, y vamos entonces aquí rápidamente a ubicar este capacitor. Aquí está, y está a la par de una resistencia R28. Vamos allá y vamos a ahí, ok, ahí está este capacitor a la par de la resistencia, y el U, este es un transistor que manda entonces la carga que recibe, el voltaje que recibe de la batería. Este transistor hace la división entre VBus y VBAT. Entonces por acá también salen unas líneas, pero ahora estamos hablando del capacitor, entonces no quiero confundirlos, ok. Entonces rápidamente vamos a armar este teléfono y vamos a cambiar de escena para que ustedes vean que este teléfono sí carga. Okay, entonces vamos a armarlo, vamos a así rápido, espero que ahí ustedes lo puedan ver. Entonces vamos a insertar un cable y vamos a conectar. Ok, se me cayó, se me murió acá. Ok, ahí está cargando el teléfono. Ahora, si yo pasara esto a verlo en la Power Z, vamos a ver, voy a cambiar el voltaje de mi Power Z, permitan. Okay, ahí tengo ya el voltaje en mi Power Z. Ahora voy a conectar ahí entonces este teléfono y ahí está consumiendo, ok. Entonces supongamos que este teléfono por alguna razón se nos tenga ese problema, ese capacitor que tenemos en VBus entra en corto y nos toca que retirarlo. Entonces vamos a retirarlo, y es normal la carga de estos teléfonos, que como que el amperaje cayera y luego subiera, pero tienen como un switcheo en la carga. Bueno, entonces vamos a volver. Entonces ya volvimos. Entonces vamos a quitar la luz del microscopio para que se vea algo de lo que estamos haciendo, y entonces vamos a destapar y rápidamente entonces vamos a ir a retirar ese capacitor. Vamos a ver si logro retirar este capacitor con la punta plana de mi cautín. Entonces voy a tratar de hacerlo, ojalá que no me cueste hacerlo, porque a veces se me complica un poco el hacerlo, pero vamos a retirar entonces ese capacitor para poder entonces dejar en claro por qué nuestro circuito no deja de trabajar. Ahora, en lo que voy removiendo este capacitor, voy explicando. Al retirar entonces este capacitor, nuestro circuito seguirá trabajando, pero no tendrá el apoyo de este capacitor para mantener ese voltaje en dado caso que no tengamos una corriente, que tengamos en cierto momento nuestra corriente así inestable. Cuando no haya estabilidad en nuestra corriente, este capacitor no va a poder entonces, nuestro circuito no va a poder entonces trabajar perfectamente. ¿Por qué? Porque no vamos a tener este capacitor ahí. Pareciera ser de que nuestro circuito va a estar trabajando bien, pero
en realidad no va a estar trabajando bien si llega a un voltaje inestable, pero de no suceder, nuestro circuito él va a estar trabajando perfectamente. Solamente va a tener problemitas cuando llegue un voltaje que no esté un voltaje, cuando esté algo defectuoso nuestro voltaje o no esté llegando a su totalidad, entonces sí vamos a tener ciertos problemas por ahí. Voy a tratar de ver si lo logro levantar únicamente de un lado para poder así avanzar rápidamente con esto. Espero que lo logre hacer así para no aplicar calor. Ok, ahí ha quedado interrumpido la línea de nuestro capacitor, y entonces, por si me di a explicar mal, les comentaba que al momento de retirar este capacitor, ahí ya lo desconecté completamente de la línea del circuito, ya no está prendido. El voltaje va a seguir llegando, pero cuando tengamos problema con nuestro voltaje o nuestro voltaje no esté llegando completamente, cuando no estén llegando los 5 voltios, entonces muy probablemente vamos a tener fallos en nuestro circuito de carga. ¿Por qué? Porque no tenemos este condensador o este capacitor que nos ayude a mantener la estabilidad de esa línea. Eso sería lo que sucedería, probablemente que se esté desconectando o conectando, y entonces tendríamos menos estabilidad en nuestro circuito. Eso pasaría, pero en todo caso que nosotros le conectemos un buen cargador, que la entrada de nuestro teléfono esté bien, que todo esté bien, nuestro circuito va a estar trabajando siempre, y yo considero que ahorita va a trabajar bien, aunque no sé si la entrada está en perfectas condiciones, pero algo vamos a ir aprendiendo si no funcionara. Pero en teoría esto tendría que trabajar. ¿Por qué? Porque todo lo tenemos bien. Entonces vamos a ver acá, vamos a cambiar de escena. Ya tengo acá el teléfono listo nuevamente. Vamos a volverlo a conectar y vemos que nuevamente empieza a cargar. Vamos allá, miren, el mismo consumo de antes y sigue trabajando. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que los capacitores están siempre presentes en una línea para ayudarnos a mantener siempre nuestro voltaje de entrada y mantenerlo a nuestro voltaje de salida. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo en este momento a este condensador le estoy inyectando, vamos a ver, 5 volts, vamos a ver, 5 volts, él en su salida siempre va a tener esos 5 volts. Ahora, por ejemplo, vamos rápidamente a hacer un diagramita aquí. Nuestra línea Vivat, ¿verdad? Vibus, quiero decir, perdón. Ok, aquí tiene este capacitor va tirado a tierra. Esta misma línea sigue y va hacia el transistor. Al momento de nosotros quitar este capacitor de nuestra línea, miren, lo vamos a quitar. ¿Será que sigue trabajando nuestra línea? Sí. ¿Por qué? Porque este capacitor lo único que estaba haciendo ahí era ayudar a mantener la tensión en esta línea. La tensión, cuando hablo de tensión me refiero al voltaje. Si en nuestra entrada habían 5 volts, vamos a ir nuevamente 5 volts,
acá hasta en esta etapa del circuito siguen habiendo ¿cuántos? 5 volts. Al momento de poner el capacitor o de ubicar ahí nuevamente el capacitor, lo que le estamos diciendo a nuestra línea es que va a tener un ayudante ahí, va a tener una ayuda cuando no haya la suficiente corriente. Lo que va a hacer nuestro capacitor es cuando no haya el suficiente voltaje, lo que va a hacer nuestro capacitor es que mantener los 5 voltios. Hagamos de cuenta que por un momento aquí en nuestro circuito no entran estaban los 5 volts, pero pasa algo, que se mueva el cargador o el cable así de una forma inesperada, y aquí en vez de llegarnos en su entrada 5 volts nos llegue 4 volts. Lo que va a hacer este señor entonces es descargar su carga. ¿Y cuánto era su carga? Él siempre acumula el voltaje de entrada, es decir, que si nuestro voltaje inicial, no los quiero confundir con tanto enredo, si nuestro voltaje inicial era de 5 volts, al momento de este voltaje venir y llegar aquí, este capacitor ya se cargó entonces ¿con cuánto? Con 5 volts. Con 5 volts. Él ya quedó cargado. Iba a quedar cargado con nuestro voltaje inicial. Ok. Resulta que el niño andaba ahí tocando el teléfono y como que se le quiso zafar y no el cable, pero no se zafó en su totalidad y quedó conectado. Entonces hubo una distorsión aquí, que venían los 5 volts, luego como se quiso desconectar bajó un poco el voltaje y luego bajó a 4 volts. Entonces lo que hace este capacitor es entregarle a nuestra línea siempre los 5 volts. Cuando él detecta que entran 4 volts, él descarga y entrega siempre los 5 volts en su salida. Ahora, cuando nosotros venimos y quitamos y ya no dejamos este capacitor, ¿qué sucede? Cuando hay una caída aquí, siempre cuando hay una caída baja 4 volts, todos estos 4 volts en milisegundos llegan, no encuentran el capacitor ahí que apoyaba ahí, entonces esos 4 volts llega allá. Entonces nuestro circuito de carga va a reconocer una ausencia de tensión o de voltaje, inmediatamente dirá que se desconectó y que luego se volvió a conectar, ¿verdad? Pero eso es lo que evita prácticamente el capacitor, que no haya entonces errores, tratar de evitar errores en nuestro circuito en la brevedad de tiempo posible, ayudándonos que entonces a mantener ese voltaje. Ese sería el principal error que podría suceder cuando no tengamos ese capacitor en la línea, ¿verdad? Que nuestro circuito pierda su estabilidad y que quede más vulnerable, pero nuestro circuito siempre va a estar trabajando, dicho de otra manera, va a estar trabajando pero sin una ayuda, sin un brazo, ¿verdad? Pero siempre va a seguir trabajando, siempre. Entonces espero que hayan entendido la explicación de qué es lo que hace un condensador en la línea. Hay casos excepcionales en que el capacitor, si lo quitamos, lo vamos a tener que volver a poner. ¿En dónde sucede esto? Por ejemplo, a mí me ha pasado en la línea de la imagen del backlight. Entonces solo quiero volver rápidamente en escena acá para que veamos que este es el mismo teléfono que estamos tratando. Vamos a
Si ustedes se dieron cuenta, él siguió cargando a pesar de haberle movido el capacitor. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Le quitamos la ayuda a este teléfono. Entonces voy a pasarlo a la otra cámara para que ustedes lo puedan ver. Voy a encender aquí esto y ahí está el capacitor levantado, ¿verdad? Ustedes lo pueden apreciar mejor ahí. Ahí está el capacitor levantado, entonces permitiendo así que este capacitor quede fuera de la línea. Entonces, si nos dimos cuenta, nuestra línea siguió trabajando, pero como ya les había explicado, quedó sin la ayuda de ese capacitor. Cuando haya una caída de tensión, fácilmente nuestro teléfono dejará de trabajar. Entonces, yo como quiero dejar el circuito original, entonces voy a volver a soldar el capacitor para como venir y así evitar este circuito quede sin ayuda. ¿Okay? Entonces ahí está, hay que bajar abajo. Ok, entonces siempre limpiar donde trabajamos para evitar entonces que nuestro circuito quede mal. Ok, entonces rápidamente quiero también hacer énfasis en esto. ¿En qué circuitos he visto yo que queda afectado al momento de retirar el condensador? En el circuito del backlight. En el circuito de backlight. Nuestro circuito backlight se ubica acá en este sector. Acá el U801. Vamos rápidamente allá y quisiera explicarlo a la brevedad posible para no alargar este video. Ok, aquí tenemos nuestro circuito DC-DC, convertidor de voltaje de directa a corriente directa. Este convierte el voltaje. Vamos a ver a cuánto convierte el voltaje este circuito. Permítanme, quiero modificar algunas cositas por acá. Con 3 suficiente. Ok, entonces tengo mi Power Z conectado. Voy a encender este teléfono con la Power Z conectada. Vamos a ver. Y quisiera ver a cuánto eleva el voltaje en su circuito DC-DC. Perdónenme que estoy fuera de cámara, pero lo que estoy haciendo yo es conectar este teléfono. Entonces ahí ya está oscilando, ahí ya está prendiendo, y lo que estoy haciendo no es nada relevante, pero quiero medir esto rápidamente para así darles una explicación de lo que quiero que ustedes entiendan, ¿verdad? Entonces en la salida hasta 21 volts, se trabaja con un voltaje bastante bueno. Ok, entonces dicho sea de paso, ya hice la medida que yo necesitaba saber y vamos a volver acá. Ok, entonces cuando me va a afectar a mí quitar un condensador en mi circuito, cuando el condensador está haciendo una función indispensable en nuestra línea. Ok, en este caso acá tenemos el circuito convertidor DC-DC de nuestro backlight, y acá vemos que tenemos unos capacitores. Pero si nosotros quitáramos alguno de estos capacitores y no los reemplazamos, resulta que nunca vamos a tener luz, nunca vamos a tener LED en nuestra pantalla. Si alguno de estos vamos a eliminar, ¿por qué?
porque estos condensadores aquí son siempre condensadores cerámicos, pero cumplen una función específica en el circuito. ¿Y qué función hacen? El de acumular voltaje. ¿Ok? Eso es lo que hacen aquí estos capacitores. Ahora, ¿por qué acumulan voltaje? Ustedes saben que al momento de nosotros encender el teléfono, cuando nos da imagen, ¿a cuánto voltaje se está elevando nuestro circuito? Acá vamos a tener siempre el voltaje que nos entrega la batería. Digamos así en buen término, el voltaje de la batería 3.7 volts. ¿Ok? Vamos a tener 3.7 volts en su entrada, pero al momento de prender nuestro circuito, al momento de recibir una señal indicando que tiene que hacer funcionar la LED de nuestra pantalla, va a tener en su salida el voltaje que yo estaba midiendo, 21 volts aproximadamente. Este voltaje de 3.7 lo eleva a 21 volts. Por lo tanto, estos amigos que tenemos acá, estos que están acá, estos condensadores, permiten que ese voltaje viaje. Pues esto hace su función. DC-DC viene de esta corriente, ya convertido, sale por este sector, va por acá, pasa por una resistencia, ya la corriente switchada pasa a este diodo. No permite que los electrones o ese voltaje regrese, sino que todos los electrones viajan y van. Y entonces, ¿qué hacen nuestros capacitores ahí? Cumplir su función, el almacenar energía o acumular carga. Aquí ellos reciben los 3.7 volts, este convertidor lo eleva a 21 volts. Y estos son los indicados para mantener la carga, para mantener el voltaje. Si nosotros venimos y quitamos alguno de estos capacitores, déjenme decirles que nuestro circuito quedaría incompleto y estos dos no serían capaces de acumular ese voltaje. Entonces, importante saber que en algunos circuitos, no siempre va a funcionar, en la gran mayoría de circuitos sí. En el caso de nuestro convertidor DC-DC no va a ser posible dejar este sector sin ese capacitor. Este es un caso meramente especial. Conforme vayamos estudiando, vamos a ir entendiendo qué es lo que hace este circuito. Entonces, sería la excepción que yo tengo hasta el momento, y me imagino que también debemos de considerar si encontramos un capacitor en serie que esté haciendo una función de acoplo en el circuito. Si lo quitamos y nuestro circuito quizás ya desapareció el corto pero no sigue funcionando, entonces ¿qué quiere decir ahí? Que ese condensador va a ser importante para que nuestra línea vuelva a trabajar. Tal vez no quede nuestro circuito, nuestro teléfono sin funcionar en su totalidad, pero podría pasar que cierto sector no funcione. En este caso, sin este capacitor, nuestro teléfono va a encender, va a funcionar todo normal, pero no va a poder dar backlight, no va a poder dar luz en la pantalla. Eso sería lo único que pasaría, y todo el resto de nuestro circuito terminaría funcionando, ¿verdad? Entonces recordemos que al momento de quitar un capacitor también no va a dejar de trabajar todo nuestro teléfono, sino que va a dejar de trabajar cierta etapa. Entonces, y estos capacitores, el C831, vamos a ver aquí a dónde se ubica. Tengo que pasarme por acá.
C831. Es alguno de estos señores por acá. Está a la par de una bobina, según veo por ahí. Ok, no tengo en escena esto. Ahí estamos. Ok, entonces si quitamos este capacitor, aquí hay un diodo, bobina, y este capacitor, esta bobina nos ayuda a estabilizar el voltaje de salida para evitar distorsión en la pantalla. Bueno, esto sería tema de otro momento. Y este capacitor, entonces, si lo quitamos, no vamos a acumular corriente, ahí no vamos a tener luz en la pantalla. Entonces es importante saber cuándo nuestro circuito va a dejar de funcionar, si le hace falta un capacitor. Pero quiero puntualizar entonces para no confundir. En líneas no importantes, en líneas importantes, pero que los capacitores sean de ayuda nada más, no vamos a tener problema al momento de retirar un condensador. En circuitos donde el condensador también es indispensable y necesite acumular siempre una determinada tensión, al momento de quitar ese condensador va a dejar de trabajar nuestro circuito. Entonces quiero que esto quede bastante claro, ¿verdad? Que entonces pueden haber dos casos: que nuestro circuito en la mayoría de veces al retirar un condensador siempre va a trabajar, porque son líneas, por ejemplo la Vivat, por ejemplo la Vibus, las líneas HVP, en otras líneas, por ejemplo, no se me vienen en este momento varias líneas que salen después del PMIC. Puede que un condensador entre en corto, se retira y ya trabaja. ¿Por qué trabaja entonces? Porque lo que estaba haciendo ese condensador era ayudar a mantener el voltaje de esa línea. Cuando el condensador se retira y nuestro circuito o nuestro teléfono en alguna parte falla y no trabaja completamente como debería de ser, quiere decir que ese capacitor está cumpliendo una función específica, como por ejemplo lo que les comentaba en nuestro circuito del backlight. El capacitor cumple una función importante. ¿Y cuál es esa función? Acumular voltaje para que puedan encender nuestras LEDs. Entonces nos vamos a dar cuenta ahí que nuestro teléfono sí va a poder encender, pero no va a dar LED. Entonces eso podría pasar cuando un condensador es indispensable en un circuito, que nuestro teléfono encienda, pero que ciertas funciones no estén presentes, ¿verdad? Entonces importante identificar estos dos aspectos, y hasta hoy por aquí lo dejo porque no quiero alargar mucho esto. Espero que haya quedado claro la explicación. Si no, pues vamos a ir haciendo más prácticas con teléfonos y así, de esa manera, entonces poder solucionar o poder dar respuesta a sus inquietudes. Queridos amigos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Recuerden compartir, ayudan a crecer la comunidad, y así iremos subiendo más videos conforme ustedes vayan compartiendo, dando sus likes, y siempre agradecido siempre por ver estos videos. Reciban bendiciones y no olviden siempre agradecer a Dios por la oportunidad de la vida y por todo lo que tenemos. Aun cuando nosotros nos levantamos es un gran milagro porque tenemos vida, ¿verdad? Entonces siempre les invito a creer en el Señor, y pues gracias a Él es que nosotros también adquirimos conocimiento. Muchas bendiciones y hasta en una próxima. Bendiciones.